Soy Mari Carmen Rosano, creadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro desde Uruguay, y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a un amigo de Colombia, Álvaro Cardona. Él trabaja en coaching empresarial, es psicoterapeuta y además es docente. Te doy la bienvenida, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mary. Un gusto estar aquí y aportar desde la experiencia a pues, este conversatorio. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Tú elegiste para hoy el título El viaje comienza con la autoconciencia de lo que somos. Me gustaría entonces que nos contaras de qué se trata esto. Bueno, pues, a ver, creo que pues todos tenemos una responsabilidad en el momento que estemos viviendo aquí en la Tierra. eh, y eso implica pues que nos miremos como seres humanos que estamos en un desarrollo. En la medida en que nosotros nos miramos acerca de todo lo que nos obstaculiza o lo que también nos facilita una vida mejor, podamos abrir caminos para ayudar a otros a evolucionar, inclusive pues a nuestro propio beneficio y felicidad, ¿cierto? Creo que todos escogemos generalmente en la vida un quehacer, una labor, y en esa labor se transmite pues como una pasión, un deseo un deseo profundo, un deseo natural, fluido. Entonces creo que el autoconocimiento es básico. Bueno, ya tendré pues oportunidad de contarte, bueno, por qué el estudio de la psicología y por qué también la labor de ser maestro. Bien, ¿sí? Tú te dedicas al coaching humanitario, ¿sí? ¿Es así? Coaching con enfoque humanista, Con porque enfoque. humanitario ya es otra cosa. Ah, bien, entonces cuéntanos de qué se trata el enfoque humanista. Bueno, el enfoque humanista es una corriente de la psicología que digamos, también tiene mucho que ver con una actitud personal. Cuando uno estudia psicología hay muchas corrientes por las cuales uno puede elegir caminar y ejercer la profesión. Ujú. Me acuerdo que mi elección desde hace muchos años ha sido la psicología humanista. Bueno, eso tiene unas razones, porque antes de yo estudiar psicología, algún día escuché una conferencia sobre lo que era la psicología humanista y cuando escuché eso me sentí totalmente identificado. Al poco tiempo, cuando ya comencé a estudiar psicología, estuve vivenciando unos talleres de crecimiento Ujú. y también me sentía supremamente identificado lo que era el enfoque gestáltico, basado en la terapia Gestalt, el enfoque de la logoterapia también, que también tuve pues como oportunidad de acercarme por esa corriente. Y bueno, toda la propuesta de Carl Rogers centrada en el cliente o en lo que llama uno, pues, aprendizaje también centrado en el alumno. Ajá. Entonces, todo este aporte de la psicología humanista llevado al coaching es poder comprender que en un ámbito organizacional ejecutivo se requiere también articular habilidades humanas. Y esas habilidades humanas no es solo cuestión para mí de aprender como una habilidad manual, sino que todo lo que implica una habilidad humana implica un trabajo interno, sobre todo las habilidades blandas. Habilidades blandas como el liderazgo, como el saberse comunicar bien, como el trabajo en equipo, y que creo que no es solamente algo instrumental de aprenderse una técnica, sino que es una transformación, una actitud. Ujú. ¿Y podrías contarnos, Álvaro, a qué te dedicas actualmente y cómo has hecho este camino en el autoconocimiento, cómo ha sido tu trayectoria? ¿Nos podrías comentar esto? Claro, claro, mira, pues actualmente yo pues soy maestro de una institución del gobierno.
en el cual acompaño a aprendices en gestión humana que tienen que llevar acá, pues que su proyección es estar en empresas para trabajar en el área de gestión humana. En ese rol de instructor, pues tengo la oportunidad como de llevar a cabo todo este conocimiento y experiencia que también abarca la psicoterapia, ¿sí? Y la psicología. Entonces, el ámbito organizacional requiere pensar a ese ser humano, que no solamente como una persona que está contratada para realizar una función, sino como un ser humano que tiene necesidades de muchas índoles, necesidades como las que habla Maslow de autorrealización, inclusive de ser creativos, ser innovadores, de todo lo que implica aportar a la belleza y el crecimiento del mundo. Entonces, creo que el ser humano que va a estar a cargo de un proceso de gestión humana debe generar espacios en una empresa para que el ser humano sea valorado en la totalidad de lo que es, en la complejidad de lo que es. La complejidad que implica acercarse a un mundo psicológico, a un mundo espiritual, porque lo cognitivo hay formas muy prácticas de medirlas y lo práctico también, pero lo que es más humano nos deja siempre, nos quedamos cortos, por eso pues se ha ido avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando a temas más complejos y llevarlos a la vida laboral. Entonces, por ejemplo, el coaching ejecutivo, que aunque una empresa requiere resultados, también requiere un pensamiento, una filosofía. No es una filosofía que quede plasmada pues en un papel, en un reglamento, sino una filosofía que se encarne desde las directivas. Entonces, por eso es tan importante un coaching ejecutivo que permita que ellos se piensen de que su filosofía sí se está llevando a cabo con sus empleados. Uh-huh. Y esto de la empresa lo podemos aplicar también en la educación. Claro, total. Ya que he tenido la oportunidad de estar en esos dos ámbitos de trabajo, si en la educación, por eso uno como instructor, como maestro, pues tiene que generar ese espacio de reflexión para que ellos sean conscientes que en alguna medida el aspecto humano es clave en todo lugar y en todo momento de la vida. O sea, la sensibilidad ante el otro es clave. No tiene uno que llegar a ser psicólogo, ¿cierto? Pero sí saberse relacionar con el otro en el ámbito empresarial o en el ámbito educativo, que esa sea una coherencia, que eso sea un reflejo permanente de lo que uno hace. Entonces, que no sea solamente decirlo, sino que uno también lo esté aplicando y lo esté reflejando en cada una de las palabras, acciones que uno transmite. Bien, ¿y tiene algo que ver tu elección de hoy? ¿Tiene algo que ver con algo personal, algo que nos quieras contar? ¿Cómo fue que te motivaste para estar cada día profundizando en el autoconocimiento y tratando de ayudar a otros en su propio autoconocimiento? Sí, yo creo que a uno pues la vida le pone situaciones, ¿cierto? Y creo que hay varios factores. Cuando pues desde muy pequeño creo que como he tenido dificultades con el tema de la visión, eso me ha llevado a ir a ver más allá de los ojos, mejor dicho. Entonces es una búsqueda de precisamente esa frase del Principito de que lo esencial es invisible a los ojos, es totalmente válido. Entonces esa misma dificultad que ha sido pues una lucha permanente me ha llevado a mí a profundizar más, no quedarme en solo lo que se ve, se puede tocar y se puede palpar. Entonces mucho de mi interés por profundizar en el ser humano no está enmarcado en ningún condicionamiento. Creo que eso va naciendo, uno va sintiendo una energía que lo va llamando a uno a la búsqueda permanente. Entonces,
el camino espiritual también me ha llevado a eso. Creo que en una época fui muy, pues, muy obediente con ciertos grupos, pero también uno necesita cierta rebeldía para cuestionar cosas que aprendió. Pero ese camino considero que también es válido y muy, muy fundamental trabajarlo, porque, porque no solamente todo se queda en lo psicológico, ¿cierto? Y tampoco todo se queda en lo espiritual. Entonces quiero decir con eso que hay un llamado, una voz interior, que igual que cualquier persona la puede sentir, la puede escuchar. Hay que darse el espacio para uno escucharse, porque estamos llenos de distractores por todos lados. En la actualidad, pues ni qué decir del internet, las pantallas móviles, todo esto nos tiene distraídos por todos lados, la publicidad, bueno. Yo creo que hay que abrir, hay que abrir momentos de silencio, de quietud, precisamente para escuchar lo que uno realmente quiere. Y eso que realmente uno quiere, pues irlo mostrando con convencimiento, ofreciendo los espacios e irse abriendo el camino, porque uno se abre camino, las personas pueden, uno las va encontrando en el camino que lo van llevando a donde uno quiere estar. Entonces, eh, creo que, creo que ese llamado al autoconocimiento es también una vivencia personal que me llevó pues a esto. Bien, yo cuando buscaba expertos para participar en la cumbre y dar un mensaje a todos los colegas, los maestros, los profesores, los docentes, los educadores, encontré en la web algo que me llamó mucho la atención y que por eso me acerqué a conocerte, que fue un artículo que hablaba de profesor, maestro, artista, terapeuta, y me gustó mucho ese enfoque que le dabas y como que se exaltaba allí la importancia que tuvieron los educadores en tu vida. Sí, yo creo que ese artículo, no sé si recuerda la fecha, pero ese artículo ya lleva un buen tiempo. Creo que uno de los primeros artículos que escribí, no sé si tiene la fecha por ahí de 2003, 2004. Sí, pero está muy interesante igual el contenido, me pareció. Exacto, entonces, pues una vez pues me lo hiciste volver a mirar. Sí, quedaba uno sorprendido de que la vigencia de lo que escribí allí está viva todavía, ¿sí? Claro. Eh, bueno, frente a eso, hay unas palabras claves ahí, ¿cierto? Que es el maestro, profesor, el artista o terapeuta, porque considero que artista, porque también el arte es un medio por el cual podamos expresar nuestras potencialidades. Claro. Entonces, el arte también como una vía de sanación. Creo que es posible a través del arte obtener otras miradas y encontrar la paz espiritual por medio del arte. Cualquier arte, pues sea teatro, sea danza, sea pintura, sea fotografía, sea video. Todo esto es arte. Creo que el arte, pues, para mí debe estar inmersa en todo proceso educativo. Es decir, inclusive pensaría que hasta esas materias que son tan duras como las matemáticas, como la física, y eso tiene una belleza, la física tiene una belleza. Claro. No solamente la belleza de los números al contarlos, sino la estética que trae todo eso. Entonces creo que el arte también nos pone en una situación de mirarnos, de reflejarnos a través de símbolos. Entonces, la simbología que trae el arte para mí es muy poderosa, creo en eso. También es un arte el ser maestro, el ser profesor y el ser terapeuta. Arte en el sentido, como lo llamaba Eric Fromm, como una disciplina que se adquiere, Uh-huh. que vamos puliendo, que nos vamos puliendo esa piedra preciosa la vamos puliendo y eso requiere trabajo. Entonces, no es un trabajo a veces
como tan visible cuando se coge pues una piedra para irla puliendo, sino que es un trabajo más de lo intangible, pero que se nota y se evidencia. O sea, las personas que tienen un trabajo interno, que se piensan a sí mismas, se les ve la paz, se les nota la tranquilidad, se les ve, se refleja en ello de cómo se ha ido yendo esa agresividad Sí. que muchas veces nos invade la vida cotidiana. Ujú. Yo elegí justamente de tu artículo una de las frases que más me gustaba, que dice, la clave fundamental del maestro es tener una actitud tranquila, es ser testigo y no juez de lo bien y mal hecho, sino más bien descubrir dónde se obstaculiza el fluir único de cada estudiante. Me gustó mucho esa frase y bueno, me ponía a pensar, ¿no?, de qué manera el autoconocimiento puede ser una herramienta para lograr esa actitud tranquila. Sí, yo creo que lo que te decía ahora es, si yo le enseño, o sea, si yo primero tengo ese trabajo, ¿cierto? De tranquilidad y seguridad, porque no es solamente estar tranquilo, sino estar seguro y confiado, ¿cierto? Esto viene también pues de toda una filosofía oriental, pues para mí es muy importante aprender de Oriente. Y en esa medida, ser testigo es que hay veces que uno tiene que mirar y hay que dejar que las cosas pasen y no, cuando digo dejar que las cosas pasen es observar en detalle qué sucede mientras se hacen las cosas. Ese mientras se hacen las cosas es lo que me dirá a mí si alguien lo hizo mal, o sea, un aprendiz hizo mal un proceso, se le olvidó, lo hizo mal el paso a paso, lo hizo con desgano. Todo eso me está diciendo a mí otra cosa, que no es solamente eso, o sea, eso es como un síntoma de otra cosa que habrá por debajo, ¿cierto? Entonces, darse a uno la posibilidad de que el aprendiz se piense en qué estará obstaculizando allí el proceso de hacer algo bien hecho. Entonces, todos saben, o al menos yo como psicólogo sé que todos tenemos resistencias. Se las hago saber a los aprendices porque la resistencia, los mecanismos de defensa están en la mayor parte del tiempo operando cuando vemos algo difícil. Cuando alguien nos pone un reto, nos defendemos. Cuando alguien de pronto nos pone como vea, hay que hacer esto para mañana y eso tiene un nivel de dificultad, lo que hacemos es defendernos. Eso lo vemos los profesores, maestros, lo vemos en los alumnos todo el tiempo. Pero en lugar claro que precisamente uno de los trabajos del maestro es poder acompañar y exigir. Entonces, que yo no vaya a exigir algo de lo cual no haya acompañado. Que cuando yo exija, le exija al otro también en la medida en que ya va adquiriendo el paso a paso, va adquiriendo habilidades. Entonces, yo no le puedo exigir al que tiene más dificultad de la misma manera al que no la tiene. Entonces, para mí es más importante saber que el que tiene la dificultad, bueno, bien sea poder hablar, permitirle expresar dónde está la dificultad. Entonces, a eso me refiero, pues que no es solamente juzgar y calificar, está bien, está mal, perdiste o aprobaste, sino saber qué pasa allí en ese mecanismo defensivo, porque los miedos se traducen en todo eso. ¿Sí? El miedo a hacer las cosas mal hechas, el miedo, etcétera, tanto miedo que puede haber. Entonces, muchos de esos miedos a poderse expresar, por ejemplo. Entonces, sabemos que en la vida académica todos pasamos por el miedo a hablar en público, por ejemplo. Y que en la medida, cuando uno ya quiere, pues, buena experiencia, de pronto, y si uno ha trabajado eso, uno ya lo va venciendo, pero no deja de ser un reto, porque uno hablar ante un público es una exigencia mayor. Pero eso en los muchachos que apenas lo están aprendiendo es un reto que requiere un acompañamiento.
Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una de las cosas que también les acompaño para que ellos lo vayan mejorando cada vez. Bien, bien, sí. Y siguiendo en esto de ayudar a los que acompañan, ¿no? Me gustaba también algo que vos decías, de pasar de la escucha del conocimiento a la escucha del corazón. ¿Eso Ajá, tiene que ver con la filosofía oriental también? sí, claro, claro, claro. Sí, totalmente. O sea, ahorita hablábamos digamos, de hacer esa pausa y de escuchar la intuición, ¿cierto? Ese mensaje de la intuición que cada uno tiene, ese poder, eh, ayudarles a ellos que también lo desarrollen, ¿cierto? Que no es uno solo como maestro el que como maestro, que uno ha ocupado ese papel, sienta que le tiene mayor poder sobre los otros, porque ese es otro tema que creo que vamos a hablar, no sé, sobre el ego. Entonces, eh, lo que uno ve en la actualidad es que muchos que ocupan el papel de maestros, de guías, se ponen en la posición del que sabe más que los demás, que eso viene mucho de la educación tradicional, ¿cierto? O lo que decía la educación bancaria de Paulo Freire, ¿sí? De que hay que llenar los espacios vacíos en los aprendices. Entonces, no es tanto eso. Creo que un verdadero maestro debe tener la humildad de reconocer sus errores y no creer que tiene el título mayor como si fuera un rey. Pues no, eso es una figura, es un nombre que se le da, pero realmente un verdadero maestro no está alardeando de su conocimiento. No te escucho, se te fue la voz. Perdón, yo decía que en uno de tus artículos había leído unos artículos un artículo de superación personal donde hablabas del ego, la sombra, es esto que estás hablando ahora. Te amplío un poquito de eso. Ujú. Bueno, mira, sí, entonces, ¿Cómo creo que, interactúan el ego, la sombra, el alma? exacto, entonces, bueno, el ego, como te lo venía comentando, pues es todos esos roles que asumimos, todas esas máscaras que asumimos, basado en una posición laboral, en en un cargo o en un título o en un título de posgrado, de maestría, de doctorado. Y no, muchas veces nos escondemos ahí, ¿cierto? Yo soy doctor en tal cosa. Bueno, eso pues, para mí eso es relativo. Entonces, si sabemos que el ego pues es esa máscara social, yo pues prefiero no quedarme ahí, pero hay algunos que se quedan ahí y no permiten que el contacto con el otro pase de ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, y lo otro es que la sombra es todo aquello que yo rechazo en mí y si lo veo en el otro me fastidia. Entonces, precisamente, si yo no trabajo mis aspectos oscuros, si yo no los conozco, si yo no sé qué es lo que me desequilibra, pues voy a tener problemas con eso hasta que lo solucione. Bueno, esto viene de la teoría de Carl Gustav Jung, que en alguna medida creo que para mí ha sido muy revelador el poder seguirme preguntando todos los días cuáles son los aspectos más sombríos y poderlos integrar, reconocer. No porque yo tenga que ser como con ese aspecto, sino es que yo tenga que ser malo, ¿no? Pero sí saber que eso es parte de la humanidad, que eso es parte de lo humano, que eso está ahí, que cómo uno se puede acercar sin que le afecte, lo desestabilice. Y lo otro es que pues el punto del alma, de la esencia, es ese otro aspecto que es más poderoso que los dos anteriores, ¿cierto? Porque la sombra está muy escondida,
pero que sale en momentos críticos. El ego sale todo el tiempo, pero el alma casi que la queda ya más escondida que la sombra. Entonces puede estar puede ser que la sombra y el alma, el alma es más expansiva, estén andando juntos y no nos damos cuenta. Entonces la labor de la conciencia, la labor de nosotros es ir integrando eso, ir integrando lo luminoso y lo ominoso, o sea, lo oscuro. Y No sé si en la vida cotidiana, ¿cómo podemos ir avanzando hacia eso? Porque, bueno, eh, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo es que podemos empezar a mirarnos y a entender todos estos conceptos de los que estás hablando? Mira, en la vida cotidiana, pues primero que el maestro cuando conoce esos conceptos que vienen mucho de la psicoterapia, sobre todo el de sombra, empezar a generar actividades con los aprendices para que ellos también descubran su sombra, esos aspectos rechazados. Entonces, todos en la vida, en alguna medida, antes de llegar a una institución educativa, bien sea porque sea a nivel profesional o secundario, tenemos algo que hemos dejado atrás porque ha sido reprimido o porque ha sido desvalorizado, porque hemos dejado de soñar, porque todos tenemos alguna herida también, ¿cierto? Una herida. Y esa herida puede salir en cualquier momento, no quiere decir que tuvo que salir en una época tal, no. O sea, en cualquier momento de la vida a uno le puede presentar una situación que le abra la herida. Entonces, si el maestro que está acompañando, sea cual sea, sabe que hay procesos críticos, pero que esos procesos críticos despiertan algo que tenía guardado la persona, pues permita ayudarle inicialmente, porque si no es terapeuta, pues tendrá que derivarlo a la persona especialista en eso. Entonces, creo que en la vida cotidiana es llevarlos a que ellos tomen conciencia de todo eso que rechazan. Precisamente el trabajo que a nivel mundial se está tratando de alcanzar es esa inclusión. Ser inclusivo es no rechazar al otro porque es diferente, ¿cierto? Ser inclusivo es decir, el otro, bienvenido el otro diferente, podemos convivir y no nos hacemos daño, sino que nos construimos en la diferencia. De todas maneras, qué importante es comenzar a aceptarme a mí mismo, ¿no? Y vos hablabas en tu trabajo también hablas de despertar sentido. ¿Cómo es ese, qué tiene que ver con todo esto, ese concepto? Bueno, Mary. Sí, mira, pues un proyecto del cual tengo ahí, pues, digamos, por ahora un poco parado por cuestiones de tiempo laboral que he tenido mucho actualmente. Pero ¿cuál es la idea básica? Para mí el despertar tiene que ver con esa toma de conciencia, ¿cierto? Ese darse cuenta de aquello de lo que me incomoda, por qué me incomoda, ¿cierto? Darme cuenta de potencialidades que he dejado abandonadas, Ujú. darme cuenta de todo lo que me pueda dar cuenta, de cómo yo también me saboteo a mí mismo, bueno, darme cuenta con la presencia de lo que vivo cada momento, o sea, poner la conciencia aquí y ahora, ¿sí? Entonces, ese despertar está muy llamado a eso, ¿cierto? De que hay puntos de los cuales tenemos dormidos. Entonces, los tenemos dormidos porque los relegamos, porque los aplazamos, porque nos da miedo sacarlo a la luz y despertarlos es expresarlos, ponerlos a rodar, ¿sí? Y despertar sentido porque creo que el tema de vivir es algo profundo, entonces cada uno debe encontrar su sentido en la vida, en lo que hace. El sentido mío no es el mismo sentido del otro,
Y encontrarle sentido es también encontrarle, pues, a las cosas que hacemos la alegría, la felicidad de lo que hacemos y que eso tenga unas repercusiones con otros, con una comunidad. Entonces, para mí no es cuestión solamente, de pronto algunas tendencias de coaching hablan de desarrollar habilidades. Para mí va mucho más allá de desarrollar habilidades. Es desarrollar el ser, la esencia. Sí, vos hablabas de desarrollar las potencialidades en algún momento. ¿Cuáles serían las potencialidades que debiéramos desarrollar como docentes, como maestros? Pues mira, o sea, el desarrollo del potencial humano es muy grande, ¿cierto? Pero una de esas que hablaba ahora es la conciencia plena, la atención plena o la presencia, ¿sí? Eso implica estar muy alertas y no reaccionar con el automático. Entonces, reaccionar, tomar conciencia de las emociones, de lo que me mueve, de lo que, ¿cierto? Lo que me apasiona, de lo que me desmotiva. O sea, estar muy consciente de eso, ¿sí? O sea, ese acto de conciencia es fundamental para mí. Creo que, bueno, esa es una de las, digamos, de las actitudes prácticas que se puedan llevar a cabo. Lo otro es tener el tacto suficiente para observar al otro con sus reacciones, ¿cierto? Digamos que si el otro reaccionó de X o Y manera, pues bueno, no reaccionar, no engancharme con reacciones automáticas en los demás, sino Claro. poder abrir un espacio o de conversación posterior o permitir que el otro digamos que en su momento de desesperación vaya buscando el equilibrio, ¿cierto? Y la otra actitud fundamental es la congruencia, la coherencia. Yo pienso que ser coherentes con eso. Ahora, no quiere decir, porque puede quedar una imagen de que entonces por ser humanista, por ser testigo, entonces uno se queda tranquilamente con la paz interior, dejando que las cosas sucedan como tal. No, yo pienso que lo primero es saber observar, ser testigo y después actuar, no al contrario. Ahora, hay momentos de mucha conexión intuitiva que uno sí puede actuar, pues no te sabría decir cuál exactamente porque cada momento y cada situación, pero lo que digo yo es que la acción debe estar acompañada, no es solamente una observación de que lo que pasa pasa y la tranquilidad y la paz total, no. Hay que observar, hay que buscar la tranquilidad, pero también hay que actuar. Entonces, habrá momentos donde nos tenemos que poner más activos, más, digamos que nos toque redoblarnos en energía para producir más, ¿sí? Entonces, no es negar esa otra parte de hacer algo para construir con los factores de tiempo que se nos viene a todos encima, ¿cierto? Que todo tiene un límite. Entonces, no es quedarse pasivo, tranquilo, no, hay que actuar. Ahora, eso también en el tema emocional. Habrá momentos donde en la labor de uno como maestro, a algún alumno le despierte la ira, ¿cierto? O haya mucho desorden de un grupo que no quiere atender, entonces a uno se le despierta, ¿cierto? Ese don de mando. Entonces, y listo, o sea, si uno se enoja en cierto momento, enojarse, pero si ese enojarse no ofendiéndolos a ellos. Es un enojarse de reflexionar sobre el tema, pero también que sea un motivo para decir, venga, paremos, reflexionemos qué está pasando, ¿cierto? Entonces, a veces los regaños son necesarios, pero no para que se conviertan en la cotidianidad, con la amenaza, porque creo que uno como con la punta de amenazas no aprende bien. O sea, un aprendizaje significativo está dado con el placer, con el disfrute. Pero sí hay momentos, digo yo, que hay momentos que hay que apretar, que hay que exigir. Entonces, no es que todo sea la paz y que todo sea suavecito, no, hay momentos de apretar, ¿cierto? Entonces,
Pero hay momentos, son momentos muy claves, son momentos muy claves, a eso me refiero. O sea que por lo que estás diciendo, también tenemos que permitirnos expresar el enojo, por ejemplo. Sí, claro, pero cada vez que lo expresemos, que nos preguntemos si ese enojo no viene de otra parte de mí, de otra situación, ¿sí? Y si en ese enojo, cuando yo manifesté el enojo, no ofendí o desvaloricé a un aprendiz, ¿sí? Entonces, que ese enojo refleje, bueno, que se haga el llamado de atención por la falta de compromiso sobre algo, ¿sí? Y que se haga con firmeza y que también se refleje que es necesario creer en las capacidades del otro, porque hay alumnos que no rinden por pereza, ¿cierto? Y si uno no cree en las capacidades si uno no les da confianza, no lo hace, o el miedo, pereza o miedo. Entonces me parece que, claro, no hay que negar que esa emoción es natural en todo ser humano, ¿cierto? Entonces, bueno, a eso me refiero. Bien, y eso de a veces, vos decías no creer en las capacidades, que hay que creer en las capacidades del otro. Eso tiene que ver cómo yo mismo valoro mis propias capacidades, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, alguien de afuera te muestre algo, o sea, creo que a todos nos ha pasado que nos hagan ver algo que tiene mucho valor y uno no se lo ha dado. Entonces, en alguna medida, eso es como un aporte, pues, al otro para que se dé cuenta de eso, ¿sí? Entonces, pienso que sí, hay momentos en que uno necesita a alguien que se lo haga ver. A veces no es de la mejor manera, a veces no es de la mejor manera, pero precisamente esa es la labor que tenemos que hacer nosotros los maestros, preguntémonos cómo lo hacemos. Pero siempre habrá algo por descubrir. Yo creo que hay muchos tesoros que no hemos descubierto. Precisamente uno con los años puede darse cuenta que le gusta el arte y un tipo de arte y dedicarse al arte, que de pronto ha sido un deseo muy relegado en la vida, pues poniendo un ejemplo. Pero sí sabemos que hay genios, grandes genios que han expresado toda su capacidad precisamente cuando tienen más de 60 años. Sí, claro. ¿Será que se sienten más libres? Sí, puede ser. El tema de la libertad, sí, claro, total ahí. Bueno, Álvaro, me gustaría que pudieras sintetizar todo esto que nos estás diciendo como para tener algunas pautas básicas para comenzar a mirarnos, ¿no? Y a mirar a nuestros alumnos. Bueno, mira, yo pues no soy muy amigo de recomendar tips ni consejos, pues no soy muy amigo de eso, pero creo que es necesario sí destacar algunos elementos. Dentro de esto, pues precisamente, digamos que tener ese interés permanente por descubrir el ser humano, porque, y eso implica pues leer, o sea, tener las lecturas adecuadas, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, beber, cuando digo beber es alimentarme del conocimiento, conocimiento del oriental, de la filosofía oriental, para mí es un mar grandísimo y que creo que hay que mucho aprender de allá. Pero a la vez que yo vaya leyendo, vaya aplicando eso, ¿cierto? Por ejemplo, esa es una vía. La otra vía creo que para mí que ha significado con gran importancia es destinar tiempo para la meditación. Entonces, bueno, bien sea que uno entre a un curso de meditación o bien sea que uno haga un proceso de acompañamiento inicial y ya después cada uno dedique su tiempo. Entonces puede ser meditación o yoga, porque eso le permite a uno entrar en contacto con el cuerpo, con las emociones, con lo espiritual. Bueno, entonces creo que esas son, y lo otro es que pensar en que cada encuentro de aprendizaje con los alumnos
pensar en que aunque haya un tema de por medio que haya que enseñar, siempre haya una manera de aproximarse a ellos de forma distinta, poniéndoles algo, una actividad lúdica que genere en ellos alegría, que genere en ellos integración, que genere expresiones de afecto, ¿cierto? Que entonces que esas habilidades para convivir y apreciar lo del otro también se den, independientemente del tema que uno maneje. Entonces yo diría que siempre pensar, al menos en cada clase, cómo está uno tocando a esos seres humanos. No solamente porque cumplieron la meta de aprender un concepto o no, un procedimiento, sino, bueno, yo en la relación con ellos, porque desde que empieza una clase, desde que entran a un salón de clases, hasta cómo se despiden, eso ya nos está hablando de cómo se interaccionan ellos con las figuras de autoridad, con la sociedad y con todos los retos que tienen al alcance. Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que estamos y que en este siglo XXI como que tenemos que prestar mayor atención a todas estas cuestiones de las que estás hablando. Bueno, Álvaro, la verdad que muy agradecida. Me gustaría que nos comentaras cómo podemos seguir en contacto contigo a través de las redes o de tus actividades. Ah, bueno, Mary, pues no, pues yo tengo ahí una página, pues próximamente estaré renovándola con una nueva versión, pero la página es despertarsentido.com. Ajá. Allí o en las redes sociales, pues, no, bueno, no recuerdo mucho porque tampoco voy a interactuar con las redes sociales por tanta ocupación, pero en la, en la página están los correos, sin embargo, hay un correo al cual me pueden escribir. Yo estaré pues respondiendo en la medida de lo posible, que es a de Álvaro, D de Diego, Cardona M, @gmail.com. Entonces, bueno, ya, poder generar pues cualquier contacto y en lo que les pueda compartir sobre este conocimiento y bueno, generar redes también de aprendizaje común. Bien, sí, la verdad que creo que es muy importante que sigamos en contacto como para ir intercambiando ideas, para ir conociendo los aportes desde distintos lugares. Así que bueno, por el momento te estoy muy agradecida y seguimos en la cumbre virtual, escuchando Bueno, estas. genial, genial. Estuvo genial la conversación. Creo que también me llevo muchas reflexiones sobre esta charla que tuvimos. Muy agradecida por haberme invitado a Mary y bueno, a todos los que nos escuchen, pues estamos abiertos a conversar, a generar lazos profesionales y de amistad que necesita uno acompañarse en esto, en esta labor, porque esta labor no debe ser solamente algo muy privado ni algo que genere soledad. La búsqueda también de la cualificación del ser humano implica acompañarse de otros. Sí, además que queremos llegar a la mayor cantidad de colegas posible como para ir acompañando este cambio de conciencia, ¿no? Que se da en todos los lugares. Así que, bueno, muchas gracias, seguimos en esto. Vale, Mary. Saludos a todos.